Muchos habrán visto o leído noticias sobre la inflación en Estados Unidos, en América Latina o en España, y puede parecer algo poco importante, más que nada porque no se tiene claro lo que es la inflación. Sin embargo, deben saber que todo parece indicar que el coronavirus no será el enemigo a abatir en este 2022, sino las consecuencias de las decisiones políticas tomadas para hacerle frente a la pandemia en muchos países, América Latina incluida. Los mayores peligros ahora son la forma en la que los políticos juzgan la recuperación económica post-COVID, las medidas que tomen y una inflación mundial mayor a la esperada. Según el Banco Mundial, el crecimiento económico mundial caerá bruscamente del 5,5% en 2021 al 4,1% en este 2022. Y se estima que descenderá aún más al 3,2% en el 2023, y esos son datos muy preocupantes para la economía global. David Malpass, y aunque mis amigos colombianos se rían, en serio se llama así, es el presidente del Banco Mundial y ha dicho que la economía mundial se enfrenta simultáneamente al COVID-19, la inflación y la incertidumbre política, con el gasto público y las políticas monetarias en un territorio desconocido. La creciente desigualdad y los desafíos de seguridad son particularmente perjudiciales para los países en desarrollo, dijo el mandamás del Banco Mundial. Y sus palabras han puesto en alerta a muchos. Y es que, por ejemplo, los precios al consumidor ahora en Estados Unidos están aumentando casi un 7% en comparación con el año anterior, el ritmo más rápido desde 1982. La cifra es del 6,5% en España, y un incremento mucho más alto se ve en muchos mercados emergentes. Algunos economistas advirtieron sobre el retorno inminente de la inflación crónicamente alta de la década de 1970, provocada más que nada, como hemos contado en otros videos, luego de que Estados Unidos se saliera de los acuerdos de Bretton Woods, suspendiendo la convertibilidad directa del dólar estadounidense con respecto al oro. Y como la historia es cíclica, ya hay quien se ha puesto mosca. Todo depende de cómo se desarrolle la economía en el 2022 para poder disipar estos temores, aunque un dato de impacto lo dice todo: los más preocupados son los banqueros centrales. Soy Gabriel Bulgakov y en esta ocasión volveremos a hablar de una de las mayores preocupaciones de la sociedad a nivel mundial, la economía. En este video les explicaremos en detalle todo lo relacionado con la inflación, en qué consiste, qué está sucediendo, cómo afectará a nuestros países y qué vaticinan los expertos en la materia. No parpadeen para no perder detalle. Sin más introducción, empecemos. Como diría Jack el Destripador, amigos, vamos por parte. ¿Qué es la inflación? Pues la inflación es una pérdida de poder adquisitivo a lo largo del tiempo. Esto significa que las cosas que podemos comprar con el dinero que hoy tenemos en el bolsillo, probablemente no podamos adquirirlas con el mismo dinero mañana. La inflación normalmente se expresa como el cambio anual en los precios de una canasta de bienes y servicios. Cuando hay inflación, esto lleva a precios más altos para las necesidades básicas como los alimentos, la vivienda, la atención médica, los servicios públicos, etc. Una vez que la inflación se mantiene en toda la economía, la expectativa de una mayor inflación se convierte en una preocupación y puede tener un impacto negativo en la sociedad. Porque todos sabemos que las subidas salariales generalmente son más bajas que el porcentaje de inflación. Por eso, con el pasar de los años, el dinero cada vez nos alcanza menos. Eso explica que muchos vivan el mes con lo justo y en muchos casos con deudas que parecen que nunca las terminarán de pagar. ¿Esta situación se te hace conocida? Pues me imagino que sí. Atentos, que es aquí donde el video se pone bueno. En el mercado de valores, en el mercado de vehículos usados y hasta en el mercado inmobiliario, la inflación siempre ha tenido un papel importante para los consumidores. Esto es porque a medida que los precios suben, el poder adquisitivo del dinero decae lentamente. El aumento y la caída de la inflación pueden ocurrir por diferentes razones según el estado de la economía. Pero por regla general la inflación casi siempre sube cada año. ¿Y a qué se debe?
Pues básicamente porque los países ponen más dinero en circulación sin que realmente se haya producido un crecimiento económico real, lo que conlleva a que los precios de los bienes tiendan a subir. Y es que dado que la moneda actualmente en circulación es moneda fiduciaria y no tiene ningún respaldo en bienes reales como por ejemplo en oro, los bancos centrales pueden disponer un incremento de dinero en circulación. Es decir, que pueden crear dinero de la nada, como lo hace Estados Unidos de manera exagerada y la Unión Europea también. Como resultado, los precios de los bienes y servicios no hacen más que subir en el tiempo. En las décadas anteriores, la globalización redujo los costos de producción, pero también limitó el crecimiento de los salarios. A medida que las poblaciones del mundo rico envejecían, estos ahorraban más, lo que significaba que el consumo no aumentaba tanto en respuesta al crecimiento de los ingresos como lo había hecho en el pasado. Después de la crisis financiera global del 2008, la inflación estuvo persistentemente por debajo de los objetivos de inflación de los bancos centrales, lo que alentó a algunos, como a Estados Unidos, a encender sus máquinas de impresión de dólares y a darse más libertad para impulsar la inflación. Y con ello afectaba el bolsillo no solo de sus ciudadanos, sino de medio mundo. Como sabemos, el COVID-19 llegó hace 2 años y paralizó la economía mundial, y así, para intentar mantener la economía, los bancos centrales inyectaron enormes cantidades de dinero en el sistema financiero, al tiempo que muchos gobiernos pidieron prestado a entidades como el FMI en una escala no vista desde la Segunda Guerra Mundial. Recuerden también que la pandemia interrumpió la producción de todo tipo de bienes y servicios. Además, las sequías y las olas de calor contribuyeron a cosechas decepcionantes para cultivos como el café y el trigo. Los problemas en el transporte marítimo mundial, tema del que ya les hablé en un video anterior, dieron lugar a retrasos sin precedentes en el transporte de mercancías, llevando a un aumento en los precios del transporte. Si en el 2020 los precios de la energía estaban bajos debido a la poca demanda, para el 2021 el suministro inadecuado de combustible debido a la poca previsión de los gobiernos de los países consumidores hizo que los precios del carbón, el gas y el petróleo subieran vertiginosamente a medida que se acercaba el invierno boreal, subiendo por las nubes las facturas de la electricidad, avivando los recuerdos de las crisis energéticas de la década de 1970. La inflación puede ser causada por múltiples factores. Entre los más comunes se encuentra la inflación impulsada por la demanda y la inflación impulsada por los costos. Ya sabemos que cuando la demanda de ciertos bienes y servicios es mayor que la capacidad de la economía para satisfacer esas necesidades, hay una presión al alza sobre los precios al cumplirse la conocida ley de la oferta y la demanda, que dicta precios más caros cuando menos bienes u oferta hay. La inflación impulsada por los costos es el aumento de los precios cuando aumenta el costo de los salarios y los materiales. Estos costos se trasladan a los consumidores en forma de precios más altos para estos bienes y servicios. Por ejemplo, la gran mayoría de las casas en Estados Unidos se hacen de madera, cuyo costo se disparó hasta un 400% a principios del 2021. Y esto, por supuesto, tuvo un impacto en el aumento de los precios de la vivienda, que resultó en inflación. Los hogares pobres gastan una mayor parte de sus presupuestos en cubrir necesidades básicas como alimentos y vivienda, y especialmente los estadounidenses y europeos en gasolina, que a menudo contribuye a episodios de alta inflación. Así, por ejemplo, a finales del año pasado, una noticia alarmaba en Estados Unidos, pues la inflación se disparó al nivel más alto en los últimos 30 años. Algo que, según explicó la gran mayoría de expertos, se debió a la subida en los precios de los productos energéticos, así como el alto valor de las viviendas, tal cual lo explicamos en un video anterior. Y es que esto de la inflación es algo a tener muy en cuenta, porque si por ejemplo los hogares acomodados y ricos se enfrentan a una alta inflación y sus salarios no se mantienen, es posible que tengan que reducir las vacaciones o una noche no salir a comer fuera. Pero para una familia pobre esto puede significar el verse obligada a reducir lo esencial, como no pagar la calefacción o sacrificar la comida. Ojo, que ahora se vienen datos de verdadero impacto.
Empresas y gobiernos de todo el mundo están discutiendo sobre si la inflación actual es el resultado de decisiones políticas y cuánto proviene de factores globales vinculados a la pandemia, como los problemas en las cadenas de suministro. En los análisis no hay consenso y lo cierto es que los factores son muchos. En Estados Unidos, por ejemplo, los funcionarios de la Casa Blanca han culpado repetidamente a las fuerzas internacionales por la alta inflación, incluidos los cierres de fábricas en Asia y las rutas de envío sobrecargadas que están causando escasez y elevando los precios por todas partes. Probablemente no sea un gran consuelo para los estadounidenses que luchan contra la inflación más alta en 30 a 40 años, pero no están solos. En la Unión Europea, los precios están subiendo más rápido que nunca desde que se introdujo el euro. Mientras que la tasa de inflación anual en el Reino Unido llegó al 5,4% en diciembre, la cifra más alta en casi 30 años. Los precios al consumidor de Canadá están aumentando el doble de rápido que antes de la pandemia. En Japón, el Banco Central revisó en los últimos días al alza su evaluación de los riesgos de inflación por primera vez en 8 años. ¿Y América Latina? ¿Cómo estamos en América Latina? Me preguntarán ustedes. Pues vamos con ello. En América Latina ya estábamos en camino a otra década perdida cuando llegó la pandemia, y tras casi 2 años de crisis sanitaria hay algo seguro: el mundo en su conjunto saldrá mucho más desigual de lo que estábamos antes de la pandemia. Empecemos con que América Latina registra más de 1,5 millones de muertes, casi un tercio del total mundial, con Brasil y México a la cabeza. El detalle está en que no llegamos a tener ni el 10% de la población en comparativa con el resto del mundo. Por lo que esto es triste, se mire por donde se mire. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que 22 millones de personas han caído en la línea de pobreza para el 2020, lo que eleva el total a 209 millones. Es decir, si en el 2019 el 30,5% de la población latinoamericana era pobre, en el 2020 esta proporción subió al 33,7%. Y esto aún no termina. Con la pandemia llegaron los bloqueos y las cuarentenas, y también las ayudas, que no son otra cosa que gastos. Brasil, Chile, Colombia fueron algunos de los países que se apresuraron a tomar medidas para garantizar liquidez en el mercado financiero, otorgando dinero de emergencia para millones de personas que se quedaron sin trabajo durante todo este periodo. Y la peor consecuencia de estas medidas ha sido la inflación. Brasil contará con una inflación oficial en torno al 10% para el próximo año, aunque se espera que con las fuertes medidas de endurecimiento monetario, esta debería bajar al 5%. Argentina puede llegar a un 38%, aunque analistas la estiman en el 54,8%. México tendrá una cifra cercana al 7%, Colombia al 5%, Chile al 6,6%, y Perú al 5,7%. La inflación se ha acelerado en todos los países latinoamericanos, y es lo que a su vez está provocando un ajuste en la política monetaria. Mientras a finales del 2021 los economistas decían que la inflación bajaría durante este 2022, lo cierto es que las opiniones ya no mantienen la misma línea y ven los primeros signos de una nueva era de inflación preocupantemente alta. En Estados Unidos, las dificultades de las empresas para cubrir las vacantes, fruto de la gran renuncia, podrían indicar que la era de la mano de obra barata está llegando a su fin. Un problema del que hablaremos en un próximo video, si les interesa, claro está. A medida que las personas, por decirlo de alguna manera, se acostumbran a aumentos de precios mayores y más frecuentes, las empresas pueden descubrir que aumentar los precios de primera necesidad es bueno para sus negocios, mucho más de lo que solían pensar. Por lo que si los gobiernos no regulan los precios, se armará un gran desmadre, si es que ya no ha sucedido. Ya me contarán ustedes cómo andan los precios de los productos en sus respectivos países, si han subido poco o mucho.
En Estados Unidos, aunque la inflación en el 2022 seguirá creciendo, se espera que las cosas pronto empiecen a mejorar. Recordemos que los precios de la energía generalmente disminuyen cuando llega la primavera del hemisferio norte, gracias a la relajación de la demanda de energía y el aumento de la producción de combustibles. En general, algunos empiezan a ver la luz al final del túnel, pero por supuesto, la crisis en torno a Rusia y Ucrania puede cambiar todo en cualquier momento, dependiendo de cómo se desarrolle ahí la situación. También debemos tener en cuenta que el dinero que se repartió como forma de estímulo está desapareciendo en el mundo, y las altas facturas de energía reducirán los presupuestos de los hogares, mientras que a medida que aumentan las tasas de vacunación o se alivien definitivamente las restricciones, es probable que más trabajadores regresen a la fuerza laboral, y el gasto puede volver a centrarse en los servicios, lo que ayudaría a aliviar la escasez de bienes. Los mercados apuestan a que en medio de esta creciente inflación, la Reserva Federal de Estados Unidos subirá las tasas de interés al menos 3 veces durante el 2022. Otro problema a tener en cuenta en nuestras naciones es que si Estados Unidos sube las tasas de interés, logrará que haya una fuga de capitales de los países en desarrollo, a menos que estos aumenten sus propias tasas para ofrecer a los inversores locales rendimientos igualmente atractivos. Pero si lo hacen, sufrirán un crecimiento más débil, por lo que se encuentran ante un dilema: permitir la fuga de capitales o sufrir un crecimiento más débil. ¿Qué escogerían ustedes? Como hemos visto, la inflación es una constante preocupación para los países, pero entonces, ¿cuál sería la solución? ¿Una deflación? Es decir, una disminución generalizada de los precios de bienes y servicios. Pues resulta que no, porque la deflación generalmente está asociada con crisis financieras, ya que la baja de precios en estos casos está motivada porque la gente no tiene dinero para comprar bienes y los empresarios se ven obligados a bajar cada vez más y más los precios para conseguir ventas, con lo que esos empresarios ven reducidos sus beneficios. Y a la larga esto resulta en despidos, y si la gente no tiene trabajo, pues tampoco van a poder comprar nada. La inflación, es decir, el aumento generalizado de los precios de los bienes y servicios, puede ser considerada positiva si y solo si los salarios suben como mínimo al mismo ritmo. Porque si nuestro jefe nos sube el salario un 10% cada año y la inflación es del 20% anual, en realidad podemos comprar un 10% menos con ese salario. Para los mayores defensores del capitalismo, la inflación es buena debido a que la subida de los precios provoca que la gente, motivada por una especie de pánico, prefiera consumir ya en vez de más tarde, porque igual en el futuro los precios serán más caros. Ese planteamiento es fundamental para que funcione el engranaje del capitalismo, ya que el dinero circula. Y eso es verdad. Pero el problema es el de siempre. En realidad los salarios de la gran mayoría de la población mundial casi nunca suben al ritmo de la inflación. Y así los ricos se hacen más ricos, la clase media se tambalea entre ese escalón y uno más bajo, y los pobres quedan igual de jodidos a como han estado siempre. Otro punto a tener en cuenta es que si la inflación en un país tiende a ser alta, disminuye el ahorro, ya que la inflación provoca que el dinero pierda valor, por lo que motivará a consumir y gastar el dinero en vez de ahorrarlo, ya que si el dinero va a valer menos en el futuro, los ciudadanos preferirán gastarlo ahora. Y aunque los ricos también pueden verse afectados por la inflación, lo cierto es que son los pobres los que generalmente la sufren, porque los ricos simplemente deberán comprarse un yate un poco más pequeño, mientras que los pobres deberán ponerle menos papa a la sopa. Eso es precisamente lo que llaman desigualdad. Y es eso precisamente lo que los capitalistas pobres que defienden a capa y espada los intereses de una clase a la que no pertenecen, no logran entender. Estimados amigos, les recuerdo la importancia de cuidar sus ahorros, ahora más que nunca, pues los productos que han comprado toda la vida ahora son más caros. También deben tener cuidado al momento de invertir, pues en estos momentos con tanta volatilidad, las inversiones no son garantía de nada, y si no, basta con ver lo que ocurre con las empresas tecnológicas en este momento.
y el temor a un apocalipsis cuántico, un escenario donde tu vida, dependiente de la tecnología, se desmorona. Pero eso será tema para otro video, si les interesa, claro está. De momento hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo virtual a todos. Hasta la próxima.